le comentaba a alguien de la iglesia, no recuerdo quién fue que se lo dije, creo que fue a la hermana Lisbeth que le decía, a veces hace falta un tiempo a solas para meditar, para pensar cosas, para orar, para hablar con Dios, buscar dirección. Y aunque iba a hacer unas diligencias, aproveché ese tiempo para meditar y tener ese tiempo con Dios, ese encuentro con el Señor. Y primero quiero contarles algo que me llevó a reflexionar mucho. Y sé que de pronto han escuchado o han visto lo que yo vi, pero en el camino, verlo me llevó a pensar mucho. Y creo que lo que reflexioné le está pasando mucho hoy a la iglesia. En una de esas mañanas que iba en una de las busetas a un pueblo llamado El Piñal, allá en San Cristóbal, a la orilla de la carretera iba un río. Uno iba al ladito del río prácticamente y el agua iba bastante sucia, marrón. Me imagino que estuvo lloviendo en la montaña y venía bajando toda esa agua revuelta, sucia. Y en el trayecto me doy cuenta que de otra montaña viene bajando un río cristalino, el agua limpia, limpiecita. Y llega un punto donde los dos ríos se encuentran. Y en el punto de encuentro, en ese lugar donde se encuentran los ríos, el agua limpia empuja el agua sucia y logra arrebatarle la mitad del espacio al agua sucia. Y durante un trayecto comencé a ver que la mitad del río era agua sucia y la mitad del río era agua limpia. Y yo veía ahí en el momento que miraba el río, veía como esa batalla intentando ver quién ganaba. Era como una lucha entre las dos corrientes. Por ahí 1 kilómetro más abajo, ya toda el agua estaba sucia. Todo el río era nuevamente agua sucia. Y reflexioné lo fácil que es contaminarse. Por más que luches, por más que batalles, tú vienes de una fuente. Vienes de una fuente de agua limpia, una fuente que te restauró, que te quitó el pecado, que te sacó de ese mugre, de ese lodo. Pero a veces nosotros nos empeñamos en encontrarnos con ese río de agua sucia. Y aunque la naturaleza así lo decide, no es lo mismo con nosotros. Nosotros sí podemos decidir si queremos coincidir con esa agua sucia o queremos mantener el camino que Dios nos trazó. Y aunque el agua limpia luchó bastante, no pudo y terminó contaminada. Terminó sucia. Y hoy, algunos de los que estamos aquí están contaminados, se están ensuciando y están tratando de luchar en contra de la corriente sucia, pero no se alejan de ella. Y si no se alejan de esa corriente sucia, tarde o temprano van a terminar igual. Es mucho más fácil que el agua sucia ensucie el agua limpia, pero es muy difícil que el agua limpia logre limpiar el agua sucia. Usted coge un envase de agua y con solo colocarle un vaso de agua sucia, ya todo el agua se ve sucia. Pero ahora tome un envase de agua sucia y colóquele un vaso de agua limpia, ¿qué va a suceder? Nada. Tiene que vertir agua, agua y agua y agua y agua y agua hasta que después de mucho tiempo pueda obtener el agua limpia. Así que cuando iban en el bus, reflexioné sobre esto y sé que esa reflexión que Dios trajo a mi corazón es para personas en esta casa. Te estás contaminando, te estás acercando mucho al agua sucia y es necesario que tomes una decisión. Es necesario que te apartes. Es necesario que corras por tu vida espiritual. Saben, en ese viaje viví muchas experiencias bonitas y feas, pero aprendí mucho y sé que fue de bendición para mí, para mi vida. Durante el viaje pude vivir experiencias de la gracia y el favor de Dios, ver cómo Dios permitió que todo saliera bien, me puso en gracia al lugar donde fui a apostillar el registro civil o la partida de nacimiento. Vi muchas cosas, vi lo caro que está Venezuela, carísimo, pero entre eso
cuando venía de regreso, que es el segundo punto que voy, cuando venía de regreso, eso fue de ida, lo del río. Cuando venía de regreso, le venía orando al Señor y le decía, Señor, solo quiero una confirmación tuya, porque no quiero seguir en el ministerio sin un apoyo de copastores. Necesito los copastores de la casa, esos que me ayuden con esta carga, con esta responsabilidad tan grande que es pastorear. Y le dije, no quiero actuar en mis emociones, quiero que seas tú indicándome el momento. Y ahorita en plena administración se me acerca el diácono Fran, sin saber lo que yo había orado, y me trae el aceite y me dice, llegó la hora de ungir a los copastores. Yo no lo tenía planeado, nadie lo sabe, casi nadie lo sabe. He estado orando por los copastores, por una pareja de copastores. Ellos ya lo saben que estoy orando por eso. Le pedí que oraran, que decidieran si asumían el reto cuando Dios diera la orden, y ellos dijeron que sí. Así que hoy voy a ungir junto con mi esposa a los copastores de esta casa, Gabriel y Vania. Pasen adelante. Mi amor, Noemí. Créeme que no ha sido en mis emociones, ni ha sido porque nos conocemos, son mis amigos. Vengo orando desde hace mucho rato, desde que los pastores Jorge e Isabel fueron a pastorear en la iglesia Manzanares. Vengo orando por unos copastores para esta casa. Y orando, en mi corazón y en mi espíritu sentía que eran ellos, pero no se lo había dicho. Dios ponía en mi corazón que eran Gabriel y Vania. Y le dije al Señor, sé tú confirmándome. Y Dios empezó a confirmarme de muchas maneras. Y un día en una administración, también el varón Fran, que fue una de las últimas confirmaciones hace como un mes atrás, se me acerca atrás y me dice, pastor, el Señor me puso en el corazón que usted está orando por unos copastores de la iglesia. Y yo no sé por quién usted está orando, ya tiene a alguien. Y yo le dije, sí, yo estoy orando por una pareja. Yo sé quiénes son, Gabriel y Vania. Y conversé con ellos ese día y le dije, ya Dios me confirmó que sí son ustedes. Ahora le toca a ustedes asumir el reto. Si están dispuestos a asumir este compromiso, y en su tiempo Dios los establecerá, los honrará y los consagrará. Y hoy, después de ese viaje orando, diciéndole, Señor, yo quiero que seas tú indicándome el momento. Viene el cabezadura de Fran, le echan la culpa a él, no me la echen a mí. No, Fran, el varón de Dios, que el Señor siempre lo usa para dar este tipo de palabras. Y se acerca y me dice eso. Y yo sé que ellos no lo merecen. Ni ella ni él, porque son feos, gordos, pecadores. Pero yo tampoco lo merecía. Y eso es lo tremendo de Dios, que Él no llama por merecimiento, sino que Él conoce nuestro corazón. Y Ivania ahí en su cabeza está, Señor, ¿en qué chicharrón me estás metiendo? Si ahora es que me falta madurar, me falta crecer, me falta aprender. Ivania, pues el Señor es el que llama capacita. Y cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí, no estábamos capacitados, preparados, no entendíamos nada de lo que era el ministerio. Todavía no entendemos mucho, pero ahí vamos. Pero Dios nos ha preparado, nos ha ido capacitando. Y Gabriel, el Señor, la palabra que me daba era segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, en Timoteo dice, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Eso me lo dice el Señor a mí. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñarle a otros. Y tú eres una persona digna de mi confianza. Confío en que me honras, me amas y me respetas como pastor, como amigo, como hermano. Y eres una persona en la cual confío. No eres perfecto, yo tampoco,
pero sé que vas a ser un gran compañero de batalla en este ministerio. Así que voy a pedirle que se coloquen aquí de espaldas a la congregación. Voy a pedirle a Doyle e Ingrid que pasen adelante como cuerpo ministerial. Voy a pedirle por honra a los pastores Sajona que pasen adelante también. Al pastor Jorge Argüello, su esposa, pasen como cuerpo pastoral también de la ciudad. Y vamos a orar por ellos. Yo pensaba que Dios iba a demorar más, pero Dios adelantó el tiempo y el proceso. Bueno, ese era su tiempo, yo era el que pensaba que era luego. Gracias, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Voy a pedirles que coloquen las manos sobre los hombros, sobre las espaldas de ellos, en el nombre de Jesús. Voy a pedirle protocolo, por favor, si me ayudas a sostenerme aquí el micrófono para orar. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta mañana por la vida de Gabriel y de Ivania, Señor. Así como en algún momento a ti te plació llamarme y escogerme sin merecerlo, hoy a ti te ha placido llamar y escoger a Gabriela y Ivania, mi Dios. Hoy, como pastor de esta casa, junto a mi esposa, al cuerpo ministerial y a este cuerpo de pastores, yo quiero consagrarlos y ungirlos como copastores de la iglesia cristiana Ruá. En el nombre de Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo guiándoles, formándoles y ayudándoles de ahora en adelante, mi Dios. Así como lo hiciste con nosotros y lo sigues haciendo, sé que va a ser con ellos. En el nombre de Jesús. Quita toda duda, todo temor, todo miedo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y por la gracia y el favor que tú me has dado, oficialmente hoy quedan consagrados como copastores de esta casa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Ahorita el 5, 6 y 7 de septiembre, faltan solo unos días para esa fecha. La iglesia en Manzanares va a cumplir su segundo aniversario, para la gloria de Dios. 2 años. ¿Y por qué le cuento esto? Para que usted se dé cuenta que no tomamos decisiones apresuradas. Hace 2 años estamos mi esposa y yo trabajando sin copastores en esta casa, hace 2 años, esperando el tiempo de Dios y orando para que Dios confirmara. Y este año fue donde Dios empezó ese trato conmigo de que eran estos siervos de Dios. Y se lo quiero decir de corazón, no a todos, pero de pronto, y espero que no lo haya, pero se lo voy a decir de corazón. Espero que usted guarde su corazón y su mente, sus pensamientos, y no vaya a caer como en el juego del diablo y esto por qué, y este que todavía le falta tal cosa, y aquella que todavía no hace esto, no hace aquello. Recuerde que esto es por gracia. Esto es por gracia y misericordia. Cada uno de nosotros estamos donde estamos por el favor del Señor. Y a Dios le plació llamar a Gabriel Ivani, así que ya desde hoy comienza ese proceso de adaptación
de tener nuevamente copastores en la casa, más responsabilidad para ellos, también más respeto de parte de nosotros hacia ellos como copastores. Entran en ese proceso de formación, de crecimiento en esa área. Así que gloria a Dios. Gracias, Señor, porque has sido tú y no he sido yo, Señor. Has sido en tu tiempo y no en el mío. Y te agradezco por la vida de esos siervos fieles. Gracias al evangelista Doyle, a la maestra Ingrid, porque siempre están ahí al pie del cañón con nosotros. Y también aprovecho para aclarar eso, que algunas personas se preguntan por qué Doyle e Ingrid no son copastores de la iglesia. Porque ellos vienen con nosotros desde el inicio, son gente sabia, gente con palabra, gente con testimonio, gente en la cual confío plenamente también. Pero Dios a ellos no los ha llamado todavía a pastorear. No se trata de méritos o de tiempo, se trata de llamado de Dios. Ellos tienen una asignación a nuestro lado muy importante, porque han sido un bastón para nosotros, un gran apoyo, lo que ha sido el evangelista Doyle, la maestra Ingrid. Ellos son ancianos de esta casa, porque están bien viejos. No son ancianos por la edad. Cuando la Biblia habla de ancianos en la iglesia, no se refiere a la edad, sino al conocimiento y al testimonio que la persona tiene dentro de la congregación, la autoridad que la persona tiene. Y queremos seguir contando muchos años más con Doyle e Ingrid en nuestro equipo de trabajo, hasta que Dios los decida, o Dios si decide moverlos a algún otro lado, será en el tiempo del Señor. Por ahora los queremos aquí con nosotros. Ahora sí vamos a la palabra, después de este largo break, esta consagración de parte de Dios. Igual voy a tratar de ser muy breve. Hoy Dios puso en mi corazón una reflexión también para la iglesia. Algo que Dios trató conmigo también en el viaje, en medio de una palabra que estaba recibiendo en una iglesia, escuchando un predicador en una iglesia que visité. Y Dios habló esto a mi corazón. Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 7. Es una palabra muy conocida por nosotros. Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 7. En la Reina Valera lo voy a leer y usted lo lee en la versión que tenga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Mateo capítulo 6 y comenzamos en el 5. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por lo que has hecho hasta ahora. Y me pongo aquí a tu disposición para que por mí salgan tus palabras para la edificación de tu cuerpo, Señor, de tu iglesia. Aquí soy, Señor, eres tú y no soy yo, para gloria y honra de tu nombre. Amén, mi Dios, y amén. Puede sentarse. Sé que esta es una palabra muy conocida dentro del ámbito cristiano, pero Dios me hacía reflexionar un poquito más sobre estos 3 versículos. Siempre a la iglesia le he enseñado la importancia de orar y de leer la Biblia. Siempre le he dicho a la iglesia que esas 2 cosas van de la mano, que lo ideal no es inclinarse más a una que a la otra, porque, como le dije, van de la mano. Lamentablemente, entre nosotros los cristianos, siempre o casi siempre, en muchos, se inclinan únicamente por una de estas 2 áreas. Hay algunos que oran mucho, pero no leen nada de Biblia, o muy poco. Hay otros que leen, conocen, saben mucha Biblia, pero tienen poca vida de oración. Y ambas cosas son un complemento, son sumamente necesarias.
Si tú oras sin conocimiento bíblico, lo más seguro es que estés orando mal, porque no conoces el carácter de Dios y no vas a pedir conforme a su voluntad. Por eso pedí y no se te da, porque oras mal. ¿Y por qué oramos mal? Porque no conocemos a papá. Cuando nosotros conocemos a papá, sabemos cómo vamos a orar a papá. Y lo otro es que si leemos mucho la Biblia, pero no oramos, entonces pasamos a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Sabemos mucho, somos mucha bulla, pero no tenemos una vida espiritual. Y eso es peligroso. Hoy, en específico, quiero hablar de la oración. Hoy no me voy a enfocar tanto en la palabra, en la Biblia, que ya lo he hablado. Incluso hace unas semanas atrás prediqué de la importancia de la palabra de Dios. Pero hoy quiero enfocarme en la oración. Pero primero es importante saber qué es orar. ¿Qué significa orar o qué significa la palabra oración? Así que voy a pedirle a Fran que me ayude hoy con audiovisual. Pásenle el otro micrófono para que Fran se mueva, ya que hoy estamos fallos de personal. Hoy te fichamos en este mercado como refuerzo de audiovisual por el culto de hoy. Si alguien sabe dónde quedó el micrófono, gracias por esconderlo. Está el pobre Isa por allá loco buscando ese micrófono por todos lados. Entonces, como siempre me gusta que también aprendamos en las prédicas, a veces decimos oración, orar, pero estaremos claros de lo que esto significa. ¿Qué es orar? ¿Qué es oración? Vamos a preguntarle a Daniel que tiene ganas de hablar. Bueno, para mí orar es tener una comunión con Dios. Pero no es ¿qué hacemos? ¿Qué significa la palabra orar o oración para ti? Es ponerle a Dios delante todas nuestras peticiones, todas nuestras cargas, dejar que Dios tome control de nuestras vidas. Vamos a preguntarle al pastor Robert, que el pastor Robert, yo creo que estudió en algún momento. Tiene carita así como que no, pero sí estudió bastante. Orar es hablar con Dios. Pero no, el significado de la palabra orar, no lo relacione con Dios. Orar o oración, ¿qué significa esa palabra? Oración es una frase con sentido, o sea, expresar una frase con sentido, con significado. Expresar una frase con sentido o significado. ¿Qué es una oración? La oración, la palabra oración tiene un significado parecido a lo que dice el pastor Robert. Es hablar, comunicar algo de manera alargada. Por eso cuando nosotros vemos en un evento, dicen el orador de la noche. Y usted dice, es cristiano, ora mucho. No, no tiene que ver oración con ser cristiano. Solamente que nosotros, como cristianos evangélicos, panderetudos, como dice el pastor Fernando Zapata, todos los espiritualizamos. Pero no entendemos realmente lo que estamos diciendo. Un orador es alguien que comunica algo, que habla algo de una manera prolongada, ya sea exponiendo un contenido, manifestando una información o preguntando o consultando algo. Entonces, orar es básicamente hablar para comunicar algo. Una oración es el mensaje que se da. Orar es lo que se hace y la oración es el mensaje que se da. Entonces, cuando nosotros llevamos esto al cristianismo, al mundo espiritual, ahí es donde nosotros entendemos por qué los evangélicos dicen que orar es hablar con Dios. Ahora entendemos por qué la oración es hablar con Dios, cuando entendemos que la oración es comunicar algo, expresar algo, tener de pronto incluso hasta una conversación entre oradores, porque pueden haber dos oradores y están en una constante comunicación. Y aquí en este versículo nos habla de que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Es decir, que cuando estemos hablando con Dios, cuando le estemos comunicando algo a Dios, no seamos, en Venezuela le diríamos pantallero. Aquí en Medellín, a los paisas o en Colombia,
También se le puede decir pantallero, sí. Bueno, esta Margarita ya lo ha aprobado. Lamparoso, visajoso, chicanero. Entonces, Jesús nos está diciendo aquí por medio de esta palabra: no seas como los hipócritas, no seas pantallero, no seas visajoso, no seas chicanero. Deja de lucirte, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero eso no es lo que Dios quiere cuando nosotros vamos a ir a la intimidad con Él en lo secreto. A Dios le gusta esa intimidad, eso que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y lamentablemente en la iglesia cristiana se ha levantado una cultura de oraciones para pantallar, para lucirse, para brillar, para quedar bien delante de la gente, y no realmente es lo que vivimos en nuestra casa. En la iglesia donde me congregaba en Venezuela, hacían un culto de intercesión los miércoles a las 7:30 de la noche. Y yo llegaba siempre tarde para que no me dieran un papelito para orar. Porque en la iglesia estaba la secretaria de la iglesia, Rosmary, o estaba alguna líder de allá, Indira, de pronto, alguna con unos papelitos ya anotados: orar por Venezuela, orar por el pastor, orar por la delincuencia, orar por no sé qué cosa. Y el que venía llegando: hermano, aquí tiene el papelito, le toca orar por esto. Ahí le avisamos cuando le toca la oración. Y así pasaba y pasaba. Y como yo en ese tiempo estaba más frío que un témpano de allá de un iceberg, de allá del Polo Norte, me daba, y no tenía de pronto el conocimiento, me daba miedo que me dieran un papelito para orar. Y yo sé que no era el único, a muchos se escondían. Y venían y entregaban los papelitos de la oración y empezaban las canciones, esas canciones que llevan a uno a adorar y a glorificar a papá. Cantaban 2, 3 canciones y llegaba la secretaria: Eudomar, te toca. Y venía uno con el papelito a orar. Pero cuento este testimonio porque había una hermana que me llamaba mucho la atención. La hermana cogía el papelito, le tocaba el turno de orar y apenas le entregaban el micrófono aquí, ramba, sácala para su cabeza, empezaba a hablar en lengua. Y yo decía: esa mujer debe tener un switch. Y se le activan las lenguas de una vez. O sea, uno la veía caminando, haciendo para acá. Distinto es que yo la veía ahí en comunión, en oración, y estaba conectada y subió aquí en el fuego y cogió el micrófono y fluyó en el espíritu. Pero no, era algo como para lucirse, como para que digan: wow, qué espiritualidad. Esa mujer agarra el micrófono y el micrófono pareciera que fuera el Espíritu Santo, porque toca el micrófono o el micrófono la toca a ella. Se transformaba. Y eso a Dios no le impresiona. ¿Saben qué le impresiona a Dios? Lo que hacemos en lo secreto. Lo que tú y yo vivimos en lo secreto, donde nadie nos ve. Y así pasamos mucho, y lo vemos no nada más en la iglesia donde yo vengo. Lo vemos en muchas partes. La gente cree que hablar en lengua es un sinónimo de espiritualidad, no entendiendo que la lengua es un don que Dios te dio por gracia, y que de pronto no puedes estar orando mucho en tu casa, pero sin embargo Dios te puede usar para hablar en lengua, para ministrar a la iglesia, porque fue un don que Él te dio. La lengua no es un don de espiritualidad o de que tienes una vida de intimidad, no, es un don que Dios te dio. ¿Sabe qué demuestra realmente? ¿Qué vives tú en lo secreto? ¿Qué vivo yo en lo secreto? Nuestra conducta, nuestros frutos, nuestra manera de vivir. Por eso Pablo decía: ¿para qué voy a hablar en lenguas si no tengo amor? No me vale de nada. ¿Para qué voy a profetizar si no tengo amor? No me vale de nada. ¿Para qué voy a estar montándome aquí en el púlpito a predicar si no tengo amor? No me vale de nada. Vale lo que somos delante del Señor, porque Él nos conoce tal y cual como somos. Ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Conozco personas que en la iglesia casi no hacen nada, pero en el momento que le dicen en una campaña, ya quieren agarrar el micrófono para predicar, porque creen que con eso están agradando a Dios. Y la verdad que más que agradar a Dios, estamos prestándole un servicio a Dios. Pero ¿qué hay en nuestra intimidad con el Señor?
Saben, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de orar, se usaba la palabra palal, que significa interceder, rogar y suplicar. Saben, es distinto el orar del Antiguo Testamento con el orar del Nuevo Testamento. ¿Usted lo sabía? Yo tampoco. Es distinto, porque antes oraban para suplicar la misericordia de Dios y no tenían acceso directo al trono de la gracia. Ellos solamente podían suplicar, podían interceder y podían rogarle a Dios. Y vemos que el que generalmente lo hacía era el sacerdote. Por eso la palabra que se usa en el Antiguo Testamento es distinta a cuando ya en el Nuevo Testamento se menciona la palabra orar. Porque el contexto o la forma de la oración ya cambia. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa más común es, no la sé pronunciar, pero voy a intentarlo. Proseuchomai. Creo que le hice bien, pero como usted no sabe, no importa. Proseuchomai, que une dos palabras. Pros, que significa hacia, y euchomai, que significa desear, pedir o hacer un voto. O sea, dirigir un ruego a Dios directamente. Ya ahorita la oración de nosotros es una oración directa a papá por medio de Jesús. La oración de antes era por medio de alguien que intercedía. Ya Jesús pagó el precio, rasgó el velo y ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces la oración hoy en día cambia esa comunicación con Dios. Entonces podemos decir que la oración para estos tiempos va más dirigida en el sentido de comunión con Dios, de dirigirse a Dios directamente. Eso es la oración. Y no está mal que nosotros oremos de pronto duro en la iglesia. No está mal. Pero es más importante la oración que tú haces en tu casa. No es necesario que todos los vecinos te escuchen cuando ores, porque Dios tiene el oído atento aún a ese susurro que sale de tu corazón. La oración no impresiona a Dios porque alces la voz, porque grites, porque salte, porque sacudas las manos, porque dure 7 horas orando. No, a Dios le impresiona esa oración genuina y sincera que sale de tu corazón. Es lo que espera Dios, que te dirijas a Él con transparencia. Y lo preocupante y algo que Dios me decía cuando preparaba esta palabra es que la gente no está orando como Dios espera que oremos en el Nuevo Testamento, sino que todavía está orando como si viviéramos en el Antiguo. No una relación personal, sino una relación lejana. ¿Saben? El hecho de que vengas a la iglesia y aquí ores durante el culto no es suficiente. Estás orando como si todavía dependieras de un intermediario para llegar a la presencia de Dios. Esa oración que haces cuando te levantas en la mañana y vas en el metro, casi que como los católicos con el rosario, Padre, Señor, en nombre de Jesús, que no me pase nada, Padre. Esa oración no basta. Esa es una oración que no te tiene cerca de Dios. Es una oración para callar la conciencia, para decir, soy cristiano y oré. Hoy no pasé el día en blanco. Pues déjame decirte que pasaste el día en blanco. Porque eso lo hace cualquiera. El hecho de que tú te montes en el metro y o que nos montemos, me incluyo, que yo me pare afanado y que no tenga ese tiempo de cercanía, de comunión con Dios y vaya en el metro y vaya orando, es casi lo mismo que yo pase por una iglesia católica y empiece. No sé cuántas veces lo hacen, pero hay gente que parece que el brazo no se le cansa. ¿En qué nos diferencia si no tenemos esa relación cercana e íntima con Dios? ¿Saben? Dios quiere tener una relación cercana contigo. Y cuando tú tengas esa relación cercana con Dios, es donde vas a empezar a experimentar cosas sobrenaturales, cosas que nunca habías experimentado con Dios. Donde vas a poder experimentar esa cercanía del Espíritu Santo que te hable y te diga, estás haciéndolo bien, estás haciéndolo mal, tienes que apartarte de una cosa o de la otra. El Espíritu Santo ahí en la intimidad comienza a tratar contigo y te empieza a mostrar como en un espejo lo que no hay bien en ti y vas cambiando. ¿Usted cree que con esa oración de metro usted va a cambiar? No, usted oró en el metro y cuando lo empujaron saliendo se le salió una palabrota porque usted no tiene intimidad con Dios.
El fruto se ve. Cuando una persona no ora, el fruto se ve. Es algo evidente en tu conducta, en tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar a las situaciones. Es algo totalmente evidente. Y yo no voy a venir aquí a tirármela del más orador de la iglesia. Porque si le digo la verdad, yo soy de los que me inclino más a la lectura de la palabra y a estudiar. Lo que estaba comentando al principio. Obviamente tengo mi tiempo de oración, pero siento que en mi balanza está más en lo que es el estudio y la lectura de la palabra que esos tiempos profundos en la presencia del Señor. Así que yo no lo estoy hablando solamente para que usted sea confrontado. La palabra obviamente también me confronta a mí. ¿Cuántas veces yo no he hecho eso? Que me acordé de orar cuando iba en el avión, Señor, que no se caiga, papá. Afanado porque tenía que hacer una cosa y llevarme esto y coordinando todo. Y cuando me vi sentado en el avión, yo no oré. Cuando me estaba despidiendo de mi esposa y de mis hijos porque se me hizo tarde, estaba coordinando una cosa, ni siquiera tuvimos el tiempo para que mi esposa me ungiera y me echara un ramaquenda ahí antes de subir, me ungiera con aceite. Solamente fue un pico, chao mi amor, nos vemos dentro de 2 días. ¿Por qué? Porque a veces no le damos la importancia necesaria a tener esta cercanía y esta intimidad con Dios. Y esto me lo ministraba el Señor por medio del pastor que predicaba allá en San Cristóbal. Él decía, desde joven yo empecé a experimentar cosas sobrenaturales con Dios, desde adolescente. Porque cuando yo iba al colegio, yo sentía una necesidad de orar. Y me iba al baño, cerraba la puerta, bajaba la tapa del inodoro y me arrodillaba arriba del inodoro en el colegio. Y duraba 5 o 10 minutos orando en el colegio. Y ahí en el colegio Dios comenzaba a tener un trato especial conmigo. Hasta que me empezaron a descubrir que yo me subía arrodillado en el inodoro y me empezaron a llamar que estaba loco. Ahí viene el que se arrodilla en el inodoro o en la poceta, como le decimos en Venezuela. Y decía, pero yo empecé a vivir desde jovencito unas experiencias tan lindas con Dios que anhelaba más. Y llegaba a mi casa y mi familia no era cristiana. Y si me veían orando en el cuarto, iba a tener inconveniente. Entonces yo me encerraba en el closet y me metía debajo de la ropa, cerraba el closet. Y ahí ese era mi aposento, ese era mi lugar secreto. Ahí era donde yo tenía ese tiempo con Dios desde la adolescencia. Y saben, el varón, yo lo conocí fue allá, pero el varón, el Señor desde su corta edad empezó a tener un trato tan especial con él. Y el hombre buscaba tanto de Dios que le dio una autoridad tan tremenda para echar fuera demonios y libertar a gente de espíritus inmundos, que se volvió relativamente famoso por la autoridad espiritual que Dios le había entregado. El hombre es muy reconocido, tiene como 12 libros escritos de guerra espiritual, ahorita en la época. Es un hombre reconocido en el área espiritual. Pero ¿usted cree que eso él lo recibió leyendo los libros? ¿Usted cree que si usted se lee esos 12 libros de guerra espiritual, de intercesión, de echar fuera demonios, Chucky y todo lo que se le atraviese, eso le llega a su vida por simplemente leer un libro? Eso usted lo recibe cuando usted tiene una vida de intimidad con Dios. Cuando usted tiene una vida cercana con Dios, Dios puede usarte de una manera sobrenatural y poderosa. Tiene que haber intimidad con Dios, porque en la intimidad con Dios vas a recibir dirección, vas a recibir revelación, vas a recibir corrección, vas a recibir lo que necesites, pero es Dios mismo el que va a tratar contigo. La oración básicamente es hablarle a Dios. Si nos basamos en el concepto de oración, que es hablar o compartir un mensaje de una manera continua, entonces la oración es eso, habla con Dios. Métete en el aposento, metámonos en el aposento a orar y empecemos a hablar con Él y decirle desde la A hasta la Z. ¿A cuántos les ha pasado aquí en la iglesia que están orando y llega un momento donde ya no encuentran por qué orar? A mí me ha pasado. Levante la mano si a usted le ha pasado, que usted está orando y de repente usted, ya oré por mi mamá, ya oré por mi papá, oré por mi esposa, oré por mis hijos, oré por el ministerio, oré por el pastor, si se acuerdan, algunos se acordarán. Oré por Venezuela para que Maduro se muera, oré por Colombia y oré por esto.
Y llega un momento donde, ¿y ahora por qué oro? ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron de la oración. Interceder por cosas, como en el Antiguo Testamento. Oro por papá, oro por mamá, y no está mal. Pero Dios lo que espera es que tú y yo tengamos una conversación con Él. Que tú y yo seamos sinceros y nos vamos al aposento y le digamos, papá, ¿sabes qué? Hoy no me fue muy bien. Hoy el trabajo fue aburridor. Tuve un problema con el jefe, me insultó. Te voy a ser honesto, en la cabeza me pasó cortarle la cabeza, pero me acordé que era cristiano y se me pasó. Papá, perdóname porque ese sentimiento hubo en mi corazón. Yo quiero que tú siempre me ayudes, que no me dejes solo. Eso es orar en este tiempo. Acercarse a papá confiadamente, dice la Biblia. Acercarse confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia. Y como tenemos una vana repetición, que ya vamos a llegar ahí, en nuestras oraciones, por eso no estamos viendo resultados en nuestra vida espiritual. Porque orar no es interceder. Interceder es otra cosa, que es un brazo de la oración. Pero nuestras oraciones generalmente son oraciones huecas y vacías, repetitivas. Y por eso Dios hoy me traía esta palabra para que tú y yo salgamos de esa línea de oración que nos enseñaron, de esa cultura de oración que nos enseñaron, de esa tradición, y comencemos a tener una comunión con Dios. Ven acá, mi amor, un momentico, por favor. Protocolo, si me trae 2 sillitas. Véngase, amada esposa, que tengo que aprovechar de que la vean. ¿Te imaginas? Mi esposa y yo. Gracias. Sí, córrelo un poquito para allá, por favor. Siéntate ahí, mi amor. Se trata de una relación íntima. Imagínese usted con su esposa ahí, mi amor. Ayúdame con mi mamá. Ayúdame con mi hijo. Ayúdame con mi tío. Provéeme un trabajo. Mi amor, no hay comida. Mi amor. ¿Usted se imagina la relación íntima que yo puedo tener con mi esposa si esa es mi comunión con ella? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿se acuerdan de la parábola de la cancha de golf? Los que estuvieron en aquel momento. Bueno, cuando mi esposa y yo estamos jugando a golf, estamos ahí jugando a golf, llega un momento donde estamos como empezando ese momento del juego. Y empieza ella, mi amor, no hay harina. Y yo, hablamos eso después. Vamos a estar hablando de la harina ahorita, que estamos en otro momento. O estamos mi esposa y yo ahí comenzando en aquella cosa y me sale diciendo, ay, no llevé al nono a que le pusieran la vacuna. ¿Sabes que uno, el hombre, uno no piensa en más nada? Uno, el hombre, está concentrado en lo que es. Pero llega mi esposa y a veces sale con esas cosas. Yo sé que a algunos les ha pasado. Y vengo yo y les digo, mi amor, eso lo hablamos al finalizar. Ahorita estamos ocupados. Estamos en otra cosa. Estamos en un momento de comunión. Así debe ser nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no puede estar basada solamente en Señor, necesito. Señor, cuida a mis hijos. Señor, dame de comer. Señor, que no falte el pan en mi mesa. Señor, tenemos el síndrome del chivo. Dame, ayúdame, cuídame, provéeme. Y no es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Dios quiere que le podamos decir, amor, ¿sabes qué? Yo siempre le decía a mi esposa, porque mi esposa en el pasado, para mí era difícil comunicarme con ella de ciertas situaciones, porque en vez de ayudarme me caía a palos. Tranquila, mi amor, que ya lo superaste. Pero ahorita ya es distinto. Antes, un ejemplo, yo andaba trabajando de Rappi, por ponerle un ejemplo, y estaba debajo de un puente a las 6 de la tarde, porque estaba cayendo un aguacero y ella me llamaba porque yo llegaba siempre a las 4, 4:30. Son las 6, ¿por qué no has llegado? Y yo le decía, ¿y por qué no preguntas qué me está pasando? ¿Por qué no he llegado? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? Y ella aprendió de que no es la forma. Y Dios quiere eso de nosotros, que nosotros seamos sinceros con Él, transparentes, que tengamos esa cercanía y le digamos, amor, ¿sabes qué? Hoy llegué a las 6 porque estaba lloviendo, estaba cansado y me tocó esperar que dejara de llover.
quería llegar a mi casa, pero con tanta lluvia no me daba. Estoy aburrido de tener que andar todos los días llevando sol, llevándome esa lluvia, llegando cansado. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que tengamos una comunión cercana, una confianza, algo íntimo. Pero estamos acostumbrados a orar como un rezo. Tú y yo oramos como si estuviésemos rezando. Y la comunión íntima de Dios es con esas personas que le temen, que van ante Él y son transparentes. Gracias, mi amor. ¿Saben? Si nosotros vemos lo que está criticando el Señor, entendemos que no es lo que Dios espera de nosotros. Él está diciendo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las calles para ser vistos. Tú y yo tenemos que preocuparnos que sea Dios el que nos esté viendo, que sea Dios el que nos esté escuchando, que sea Dios el que esté contento porque nosotros estamos delante de Él de una manera sincera hablando con Él. ¿Saben por qué te cuesta orar y por qué te parece aburrido orar? Porque no estás orando, estás rezando. ¿A quién no le aburría el Padre Nuestro todos los días 7 veces? Después el Ave María, después el otro, ya me olvidaron. El Dios te salve. Eso cansa y aburre. Yo estudié en un colegio católico. Y todos los días en la mañana que llegábamos formación y a rezar Padre Nuestro, Ave María, como que eran paisas y que Ave María pues. El Ave María y un montón de cosas una y otra vez. Y si es lo del rosario, yo no sé cómo hacen. Pero si me duermo orando no, así en oración, imagínense rezando, me duermo más rápido. Está con una pepita ahí. Cada pepita tiene un rezo y no sé cuántos son, de verdad no. Se me olvidó. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero lo que quiero que te lleves en tu corazón en esta mañana es, te cuesta orar porque no estás orando. Te cuesta orar porque no has entendido lo que realmente es la oración. Yo quiero invitarte que a partir de ahora tú comiences a experimentar lo que es orar verdaderamente, que dejes a un lado la pedidera. No es que no vamos a pedir, pero eso es rutinario. Papá, cuida a mis hijos, llévalos con bien, los cubro con tu sangre preciosa, pongo 700,000 ángeles alrededor de él, que suban, que bajen, que lleven los mensajes, Señor. No. Quítate ese cliché y ese prototipo de oración religioso y acércate a papá y dile, Señor, aquí estoy. ¿Sabe qué? Te necesito. Estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta lucha. Papá, quiero agradarte, quiero que cambies esto en mí. Y entabla una conversación, una charla. Y yo sé que tú vas a decir, pero es que es muy difícil hablar con Dios porque Dios no me responde. Comienza a crear el hábito y vas a comenzar a escuchar a Dios. Y la conversación no va a ser un monólogo, va a ser una conversación de padre a hijo. Porque tal vez Dios no te va a hablar audiblemente, como algunos tienen el privilegio de que Dios le ha dicho, hijo, te amo. Tal vez Dios no se te va a aparecer en una forma, pero estoy convencido que Dios te va a hablar a tu espíritu y vas a poder tener esa conversación con papá y vas a recibir respuesta a esa oración. En el versículo 5, ¿cómo dice el versículo 5 de Mateo 6? Pónmelo ahí en pantalla para que lo leamos, por favor. ¿Cómo dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Amado hermano, no es necesario que tú estés en pie en la iglesia orando para ser un hipócrita. No es necesario que estés en la esquina orando para ser un hipócrita. En nuestra habitación también muchas veces nuestras oraciones son hipócritas. Son oraciones falsas y vacías. Pero Dios quiere que hoy rompamos ese molde y comencemos a tener una verdadera comunión con Dios, una verdadera intimidad con Dios, una verdadera cercanía con Dios, porque eso es lo que va a traer un cambio a tu vida. Eso es lo que va a traer un fortalecimiento a tu vida espiritual. Sí, Dios en algunos momentos está en silencio, sí, todos hemos vivido el silencio de Dios, pero hay unos que nunca han experimentado que Dios le hable. Nunca tienen 20 años en el evangelio y no saben lo que es escuchar a Dios. Por ende, no aplica para ellos decir Dios está en silencio si nunca lo han escuchado.
¿Por qué? Porque han sido enseñados a orar como si fueran rezo. Y no es lo que Dios espera. No te preocupes por ser visto de los hombres. Mira, dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen la recompensa. Y yo me preguntaba y me cuestionaba, ¿qué recompensa tiene el Señor para estos hipócritas? ¿Qué cree usted que tiene el Señor preparado para las personas que lo hacen de esta manera? ¿Qué cree usted? Nadie se imagina algo. ¿Qué recompensa? Yo me puse a divagar y a presumir, a sacar hipótesis, porque la Biblia no nos da el mensaje claro. Simplemente nos dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La hipocresía es mentira y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel momento, Señor, Señor, ¿no te acuerdas cuando yo me iba a la iglesia y gritaba bien fuerte, Rambo, saca la bazuca, usa la manga larga, Señor? ¿No te acuerdas cómo yo fluía? Nunca te conocí. Para mí, ¿por qué crees que el Señor dice nunca los conocí? Porque nunca hubo una intimidad, nunca hubo una cercanía, nunca hubo un acercamiento verdadero con Dios. Y es un peligro que tú y yo corremos. Nos enseñaron a usar metodologías para orar y Dios se sale de los métodos. Ya nosotros agarramos la oración modelo de Jesús, del Padre Nuestro, como para hacerlo un ritual. No, vamos a orar. Él simplemente nos enseñó la forma como teníamos que orar. Ahí Jesús tenía una conversación con papá. Y es lo que el Señor quiere hoy para nosotros. Dice en el versículo 6, y aquí en este punto hay algo que me llamó mucho la atención. En el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Y saben lo que me llamó la atención de este versículo? La parte que dice, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo lo decimos nosotros generalmente? Ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero el mensaje que hay en este versículo es algo tremendo. Está en secreto. Tú encuentras a Dios cuando tú vas a lo secreto y en ese secreto Dios se te revela. No hay forma de que tú tengas una intimidad con Dios fuera de lo secreto. Sí, Dios va a caminar contigo, Dios te va a guardar, Dios te va a escuchar, Dios va a andar contigo de la mano, pero intimidad. ¿Quién hace intimidad con la esposa en la calle? Bueno, ahorita en la sociedad actual se ven unas cosas, pero siendo medianamente cuerdos. ¿Quién hace intimidad con su pareja en la calle? Nadie. Los secretos más íntimos de tu pareja y tuyo, ¿dónde tú los conoces? En la intimidad, en secreto es donde uno ve cuando se emprende la luz. La luz está oscurita y no, todo el mundo está feliz. Pero cuando se prende la luz es donde los secretos se revelan. Pero yo no sabía eso tuyo. Y tú tenías ese lunar. En secreto, ahí en secreto es donde Dios se te va a revelar, donde Dios te va a mostrar, donde Dios va a tener un trato especial contigo, donde Dios te va a hacer crecer, donde Dios te va a llevar a un nivel espiritual mucho mayor que tanto oras, pero que no estás siguiendo el camino correcto. ¿Saben? Crecer espiritualmente no viene por la imposición de manos. Crecer espiritualmente y saber a qué ministerio tú estás siendo dirigido por Dios o dónde Dios te va a llevar. No es porque alguien te profetizó y te dijo vas a ser pastor a las naciones. Eso se va a hacer realidad cuando tú vayas al aposento y Dios te diga, eres un obrero aprobado, me agrada, tienes un corazón limpio, quiero contar contigo, estás preparado para llevarte a cualquier lugar, para llevarte a las naciones. Cuando tú tienes un corazón de intimidad con Dios, tú reflejas a Dios donde quiera que vas. La gente puede notar, puede ver el reflejo de Dios en ti. Mira, cuando ores, cierra la puerta. Ahí te está esperando Dios. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres salir de ese bache espiritual que estás?
quiere dejar la comodidad, quiere dejar de estar de pesar en pesar, de tropiezo en tropiezo, quiere salir de ese hoyo, de ese valle de sombra de muerte. Mi hermano, entra, cierra la puerta. Cuando estés en los secretos, entonces en ese secreto Dios se te va a revelar. Yo no sé si yo me estoy explicando bien y le oro a Dios que así sea, pero es en el secreto, en ese secreto, donde Dios se te va a mostrar tal cual como Él es. Por eso, como iglesia, motivamos a la gente de la congregación a ayunar, motivamos a la gente de la iglesia a hacer ayuno, incluso son parte de los requisitos para pertenecer a un ministerio, aunque sea hacer ayunos cada cierto tiempo, venir a los matutinos cada cierto tiempo, ayunar, todo lo espiritual. Y eso está bien, nosotros lo hacemos para impulsarte. Pero lo que ya tú haces de ahí en adelante es tuyo con Dios. Y ahí es donde tú vas a ver a Dios manifestado en esas oraciones, en ese tiempo de intimidad. Y vas a recibir respuesta de tantas cosas que has preguntado, de tantas cosas que has querido que Dios te hable y Dios no te ha hablado. ¿Saben? Hoy con las redes sociales ya la gente activa online orando a las 5 de la mañana para que todo el mundo lo vea. Ya ahí perdiste el secreto. Si lo pusiste en el estado, estoy en ayuno y oración, ya perdiste el ayuno y la oración. Se trata de hacerlo en lo... Eso es lo que te va a fortalecer. Cuando tú tienes una vida de intimidad con Dios en lo secreto. ¿Saben? En mi casa es difícil tener un tiempo con Dios sabroso. Por varios motivos. Obviamente primero porque somos una familia grande, está mi esposa, mis 3 hijos. Y toca buscar esos momentos, esos espacios donde de pronto nadie vaya a molestar a uno para uno realmente poder estar en intimidad. Pero hay momentos donde los niños se van a clase, mi cabezoncito está durmiendo todavía, David, mi esposa está en la habitación y vengo yo y me salgo a la sala porque ya la casa está tranquila, pongo mi musiquita y me pongo en intimidad y llega un bendecido. Tú eres uno de esos, varón. Y uno está ahí en ese tiempo y yo me hago el loco como para no abrir a ver si se van y vienen luego. Y al rato otra vez. Y aprovecho de sacarme esa yuca de amargura que tengo en contra de la iglesia. Déjenme orar. Escriban antes de ir a mi casa. Me puede atender. Se los digo de corazón. Es una falta de respeto llegar constantemente a la casa y molestar porque usted no sabe lo que uno está haciendo. A mí no me molesta. Yo amo a la gente de la iglesia y la recibo con mucho gusto. Pero muchas veces realmente uno quiere tener este espacio con Dios y no puede porque vienen e incomodan. Y espero que me reciba con amor esto que estoy diciendo. No lo tenía en la prédica. Esto me lo está trayendo el Señor en este momento porque soy muy cuidadoso de decir estas cosas porque hay gente muy susceptible. Y ya a partir de hoy no vuelve más a la casa. Usted me dijo que no fuera, que usted lo interrumpe, pastor. Por eso no me vio más por allá. Porque lo llevan a los extremos. No, pero yo considero que difícilmente yo llegaría a la casa de alguien en la mañana. Yo. Porque en la mañana hay como que respetarla, como que no sé qué está haciendo. Si así yo esté roncando, estoy durmiendo feliz, déjeme roncar y déjeme dormir. Y a mi familia. Pero es importante que nosotros tengamos esa conciencia. Yo me imagino que de pronto en la mañana cualquiera de ustedes está teniendo una lectura, teniendo un devocional, teniendo un tiempo de intimidad con Dios y espera un tiempo prudente o le deja un mensajito para que cuando pueda se comunique. Y esas distracciones que me pasan a mí y otras más, estoy seguro que te están pasando a ti y estás dejando de lado ese tiempo de intimidad con Dios. Por eso Dios ha venido hablando a la iglesia que la iglesia está apagada, está fría espiritualmente. Hay muchos que están desanimados, muchos que están pasando procesos y cómo no, si no estás yendo a la fuente, si no estás teniendo intimidad, si no estás teniendo comunión. Aún cuando tienes tiempo libre, lo que haces es agarrar el teléfono, ponerte a jugar, ponerte a ver videos en Facebook, en Instagram y en TikTok, en vez de decir voy a aprovechar este momento para ir
a la presencia de Dios y en lo secreto es donde voy a recibir lo que necesito. Lo que necesitas no lo vas a recibir viendo el teléfono, ni yo lo voy a recibir viendo el teléfono. Lo que necesitas no lo vas a recibir viendo Netflix o los que son pirateros viendo Magis TV. No lo vas a recibir en eso. Sí hay tiempo para ver series, sí hay tiempo para ver una película, sí hay tiempo para revisar el Facebook, hay tiempo para revisar el Instagram, pero si no estás teniendo tiempo para Dios en lo secreto, entonces por eso tu vida espiritual está fregada. Por eso vives como la uyama, ahí dando fruto pero por el suelo. No es lo que quiere Dios. ¿Quieres avivamiento en tu vida? El avivamiento no es algo emocional. El avivamiento es algo que produce transformación. Y esa transformación se tiene que ver reflejada con los frutos. ¿Quieres avivamiento en tu vida? Puedes ir a 1000 congresos. Puedes ir para que Cas Luna te imponga mano. Puedes ir para Bogotá para que te metas en la nube de gloria que salió en la iglesia avivamiento. Puedes ir a Israel y te sumerges 100 veces en el río Jordán. Pero si tú no tienes intimidad con Dios, vas a seguir siendo el mismo. Porque el único que puede darte las fuerzas y darte esa agua que fluye para vida eterna no se llama Leonardo Yepes, se llama Espíritu Santo. Es lo que tú necesitas buscar en los secretos. Miren, la traducción literal, palabra por palabra de ese versículo 6 es casi lo mismo que dice en la Reina Valera. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando dice que está hablando de una locación, o sea que Él habita en algo. Ese secreto no es una palabra simplemente con un significado literal, está hablando de un espacio, de un lugar, de un momento. Que Él está en el secreto, en lo secreto. Por eso Él nos dice que vayamos allá a la habitación. ¿Cuántos vieron la película Cuarto de Guerra? ¿Y cuántos han implementado algo de lo aprendido en esa película? Casi ninguno. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay que buscarlo. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Ay, yo quisiera tener lo que tiene no sé quién, que Dios le habla. Levántale los pantalones y mírele la rodilla. De pronto tiene ahí unas marquitas del tiempo que ha pasado en comunión con Dios que usted no la tiene. Y usted tiene las rodillas rosaditas, con el respeto de los negritos, o morenitas, o negritas. Sedita, usted la pasa y eso parece la nalga de un bebé. Pero usted quiere tener la unción de no sé quién. No, mi hermano, en los secretos se te va a revelar Dios. En el secreto es donde tú vas a conseguir respuesta. En el secreto es donde vas a ser fortalecido. Y quiero cerrar con esto. Cuando tú vas en un desierto, sediento, te estás deshidratando, ¿qué necesitas? Necesitas algo que te hidrate, el agua. Pero si tú vas en el desierto y consigues dos cosas, consigues un vaso como en el que servimos la Santa Cena o como en el que sirven la copita de guaro, consigues un vaso con agua de ese tamaño y en un lado consigues una caneca full de agua, ¿por cuál tú te decides en ese momento? Por la caneca, porque sabes que con la copita de agua no es suficiente para calmar la sed y para evitar la deshidratación que estás viviendo, que te va a llevar a la muerte. Bueno, hoy en día venir a la iglesia para creer que te vas a fortalecer y vas a tener un encuentro con Dios sobrenatural es como si estuvieras tomando la copa. Esa oración que tú haces en el metro para callar tu conciencia, oración, porque además es un rezo que una oración, es como si tú estuvieses escogiendo la copa. Pero cuando tú vas al aposento y cierras la puerta, es como si te estuvieses sumergiendo en una caneca de una fuente de agua viva que te va a fortalecer y te va a renovar y te va a hacer que seas distinto.
Si nosotros estamos sucios, ¿qué hacemos? Nos bañamos. Por lo menos yo uso pañito de agua o toallitas húmedas y con eso ya soluciono el problema. Pero generalmente cuando estamos sucios queremos sumergirnos, queremos bañarnos, queremos ducharnos. Hoy aquí hay personas que están pasando procesos espirituales de desánimo, de pecado, de lucha, de debilidad, que están cansados. Hoy tienes la solución en tus manos. Ve y sumérgete en la presencia de Dios. ¿Saben? Una vez estaba yo cargado espiritualmente y emocionalmente. Ya no me provocaba orar. Siendo pastor, porque los pastores también pasamos por eso. Y estaba yo así sin ganas de orar, no me provocaba nada. Y recuerdo que tomé una buena decisión, gracias a Dios. Y me fui al aposento, cerré la puerta y me tiré en el piso. Pecho en el piso como un militar y empecé a llorar. Y empecé a orar, a hablar con Dios de corazón. Y empecé a contarle todo lo que tenía Dios en ese momento. Imagínense eso, un mar de lágrimas, un mar de otras cosas que salen por la nariz, para no decirlo. Orando ahí, postrado, duré, sin decirle mentira, 1 hora ahí, acostado, clamando a papá. Pero luego que salí de ese lugar, salí diferente. Fue una experiencia tan maravillosa haberme descargado con Dios y abrirle mi corazón. Salí de esa rutina, papá, cuídame a Sara, cuídame a Aarón, cuídame a el nono, guárdalo de esto, guárdalo de aquello. No, salí de esa religiosidad y meterme en esa presencia. Fue algo espectacular y vi cómo en el secreto Dios se me reveló y cómo Dios renovó mis fuerzas y pude continuar con esta responsabilidad que Dios me ha dado. Así que yo hoy no quiero que tú pases adelante. A veces sí es necesario que te oremos, que te ministremos, que te caiga, que te revuelque, que gimas, pero hoy el llamado de Dios es que vayas a tu aposento. Enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, que cuando estamos en el aposento no nos molesten. Que cuando estamos en comunión con Dios no estamos para nadie. No vayan a hacer como a veces hacen en la casa. Vamos a estar en el cuarto haciendo cualquier cosa, ya sea orando o jugando golf. Pero estamos en la habitación, no estamos para nadie. Al rato, papá, te buscan. No. Respetemos a los demás ese tiempo con Dios. Esposa, respétale a tu esposo ese tiempo con Dios. Si es que ora, si no ora, ojalá empiece a orar. Esposo, respétale ese tiempo con Dios a tu esposa. Hijos igual, padres igual, amigos igual. Amada iglesia, es tiempo de ir al aposento. Yo quiero hacer el llamado en esta mañana si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si hay alguien que no tenga a Cristo en su corazón y que hoy quiera cambiar su vida, hoy Dios quiere perdonar tus pecados. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que si alguien hoy quiere arrepentirse de sus pecados y aceptar la oportunidad que Dios les está dando, hoy quiero que vengas a este lugar que quiero orar por ti. Hoy quiero que des el mejor paso de tu vida. Por última vez hago el llamado. Si sabes que necesitas a Dios, ven a este lugar y abre tu corazón al Señor en el nombre de Jesús. Si no hay nadie en esta mañana, ¿qué le parece si le brinda un fuerte aplauso entonces al Señor? Y que hoy podamos irnos edificados en la palabra del Señor. Hey, tú, hijo de Dios, no has